Este caso se va a tratar de Carl Tanzler. Carl Tanzler nació en febrero 8, 1877 en Alemania. Carl creció en Alemania. No se sabe la fecha exacta, pero él viajó a Australia con la intención de ir a las islas de los mares del sur. Cuando paró en Australia para familiarizarse con el clima, las condiciones del mar y también reunir equipaje y botes adecuados para ese viaje, a Carl le interesó la ingeniería y el trabajo eléctrico de ahí. Carl compró una propiedad y se sabe que se quedó en Australia por más de 10 años. La Primera Guerra Mundial estalló y oficiales militares británicos lo colocaron en un campamento de concentración. Más tarde lo colocaron en la prisión Trial Bay. Al final de la guerra no se le permitió que ningún prisionero regresara a su antigua residencia. Así que él decidió regresar a Alemania en busca de su mamá. Carl afirmó haber sido visitado por visiones de un supuesto ancestro muerto. La condesa Anna Constancia von Cosel, quien reveló el rostro de su verdadero amor, una mujer exótica con pelo negro. A pesar de eso, alrededor de 1920, después de su regreso a Alemania, Carl se casó con Doris Schaffer. Él tuvo 2 hijas con su esposa Doris Schaffer y en 1926 Carl se instaló en Zephyrhills, Florida, donde ya había emigrado su hermana, y luego se le unieron su esposa y sus 2 hijas. Dejando a su familia en Zephyrhills, en 1927 tomó un trabajo como técnico de radiología en el U.S. Marine Hospital en Key West, Florida, bajo el nombre de Carl von Cosel. El 22 de abril de 1930, mientras trabajaba en el Marine Hospital en Key West, Carl conoció a María Elena Milagro de Hoyos, una mujer cuboamericana local que había sido llevada al hospital por su madre para llevar a cabo un examen. Carl la reconoció de inmediato como la hermosa mujer de cabello oscuro que se le había revelado en sus visiones anteriores. Según todos los informes, Elena era vista como una belleza local en Key West. Elena era hija del tabaquero local Francisco Hoyos y Aurora Milagro. Elena finalmente fue diagnosticada con tuberculosis, una enfermedad típicamente fatal en ese momento, que finalmente se cobró la vida de casi toda su familia inmediata. Carl, con su conocimiento médico autoproclamado, intentó tratar de curar a Elena con una variedad de medicamentos, así como equipos de rayos X y equipaje eléctrico, que fueron llevados a la casa de los Hoyo. Carl obsequió a Elena con regalos de joyas y ropa, y supuestamente le profesó su amor, pero no ha surgido evidencia que demuestre que algo de su afecto fue correspondido por Elena. A pesar de los esfuerzos de Carl, Elena murió de tuberculosis en la casa de sus padres en Key West el 25 de octubre de 1931. Carl pagó su funeral y con el permiso de su familia se encargó de la construcción de un mausoleo en el cementerio Key West, lo cual él visitaba casi todas las noches. Una noche de abril de 1933, Carl fue al cementerio donde Elena estaba enterrada y sacó su cuerpo del mausoleo. Lo llevó por el cementerio después del anochecer en una carreta de juguete y lo transportó a su casa. Según los informes, Carl dijo que cuando él se sentaba junto a su tumba y cantaba una canción española favorita, el espíritu de Elena iba con él. También dijo que ella
a menudo le decía que sacara su cuerpo de la tumba. Carl unió los huesos del cadáver con cuerdas de piano y colocó ojos de vidrio en la cara. A medida que la piel del cadáver se descomponía, Carl la reemplazó con un paño de seda empapada de cera y yeso de París. Cuando el cabello se caía del cuerpo cabelludo en decomposición de Elena, Carl hizo una peluca con su cabello, que había obtenido previamente de su madre. Carl llenó la cavidad abdominal y torácica del cadáver con trapos para mantener la forma original. Vistió los restos de Elena con medias, joyas y guantes, y mantuvo el cuerpo de Elena en su propia cama. Carl también usó grandes cantidades de perfume, desinfectantes y conservantes para enmascarar el olor y prevenir los efectos de la descomposición del cadáver de Elena. Niños del pueblo lo atraparon bailando con su cadáver frente a una ventana abierta, lo cual los niños del pueblo habían dicho que era una muñeca con la cual Carl estaba bailando. Pero en octubre de 1940, la hermana de Elena, Florinda, escuchó rumores de que Carl se acostaba con el cuerpo desenterrado de su hermana y se enfrentó a Carl en su casa, donde finalmente se descubrió el cuerpo de Elena. Florinda notificó a las autoridades y Carl fue arrestado y detenido. Carl fue examinado psiquiátricamente y se le encontró mentalmente competente para ser juzgado por el cargo de destruir una tumba de manera deliberada y maliciosa y retirar un cuerpo sin autorización. Después de una audiencia preliminar, el 9 de octubre de 1940, en el Palacio de Justicia del Condado de Monroe en Key West, Carl tuvo que responder por el cargo, pero el caso finalmente se abandonó y fue puesto en libertad, ya que el estatuto de limitaciones por el crimen había expirado. Carl confesó sus planes de devolverle la vida a Elena. Había planeado lanzar el cuerpo de Elena a la estratosfera con la esperanza de que la radiación presente ahí la devolviera a la vida. Poco después del descubrimiento del cadáver por parte de las autoridades, médicos y patólogos examinaron el cuerpo de Elena y lo exhibieron públicamente en la funeraria Dean Lopez, donde fue visto por unas 6,800 personas. El cuerpo de Elena finalmente fue devuelto al cementerio de Key West, donde los restos fueron enterrados en una tumba sin nombre y un lugar secreto para evitar una mayor manipulación de su cuerpo. Carl se mudó a Florida después del juicio, y su obsesión no terminó ahí. Usó un modelo de su cabeza y creó un modelo de tamaño natural de Elena, y vivió con él hasta su muerte a la edad de 75 años. Él murió el 3 de julio de 1952. Se ha informado que murió con el modelo en sus brazos. Además, muchos dicen que Tansler cambió los cuerpos y murió con el cuerpo real de Elena.